Ya está en Facebook. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Ha sido, la verdad, me siento muy contento de que en la sesión pasada llegáramos a más de 7,500 seguidores o reproducciones. Esto quiere decir que la gente se ha interesado en los temas y desde luego también traté de contestar muchas preguntas muy interesantes sobre la problemática de los casos prácticos y creo que confirma lo que nosotros decíamos en la sesión pasada, que si esta dogmática que utilizamos o la postura que tengamos no sirve para solucionar casos prácticos, yo creo que entonces no está funcionando y será una teoría que nada más nos sirve a veces para bluff y no para solucionar los casos prácticos. Quiero hacer una breve introducción y voy a tocar un tema y fibras sensibles porque estuve viendo un video de nuestro querido amigo y maestro Zaffaroni. Él, cuando hace una relatoría respecto de la teoría del delito, la hace de una forma muy básica en el sentido de decir que la acción humana es fundamental, que sea el primer elemento, y después dice que vienen tres adjetivos, que sería la tipicidad, la antijuricidad y luego la culpabilidad. Pues yo quiero decir que disiento de esta postura porque si nosotros decimos que toda conducta humana es la base de la tipicidad, la antijuricidad y luego la culpabilidad, tendríamos que analizar la conducta humana prejurídicamente, es decir, si alguien va caminando en la calle pero no infringe ninguna norma o no se adecua a ningún tipo penal, eso no es cometer un delito. Por eso nosotros consideramos que el primer elemento del delito es la tipicidad, porque cuando la acción o la omisión que se adecua a un tipo penal conforme a la tipicidad, es en el momento en que surge ante el derecho penal. Una conducta anterior, en el caso de Colosio, si Aburto se bañó, no se bañó, si caminó, si desayunó, esa es conducta humana, pero eso es irrelevante para el campo del derecho penal. ¿Cuál fue la conducta relevante de Aburto cuando dispara contra el candidato? Pues en el momento en que aprieta el gatillo y priva de la vida. Es decir, ya aquí hay un punto de encuentro dogmático con una de las más grandes figuras de Latinoamérica y del mundo, como es el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero bueno, esto simplemente es para basarme en cuál es mi postura dogmática y defenderla desde esa perspectiva. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la antijuricidad. Y déjenme hacer una breve referencia porque siempre recuerdo las clases de mis maestros y me decían cómo un elemento negativo está dentro de los elementos positivos, porque ustedes se recordarán que en el causalismo se estudiaban los delitos en forma vertical. Entonces decían, el primer piso era la acción, y luego el segundo piso la tipicidad, la tercera, y hablaban del famoso edificio del delito. Y entonces en esa estructura decían, conducta típica antijurídica. Y entonces decían, ¿por qué un elemento negativo, como es la antijuridicidad, va dentro de los elementos positivos? Y las causas de licitud son las que le excluyen. Bueno, el punto central aquí es que el derecho penal, o al menos lo que se maneja por parte del Estado, que tiene el jus puniendi, es de que esa figura de la antijuricidad es efectivamente un elemento que contraría el ordenamiento jurídico. Desde mi perspectiva, esa es la antijuricidad, una contradicción al ordenamiento jurídico. Y aquí viene un punto que en mis clases que nos daba el maestro Ricardo Franco Guzmán, él siempre refería un punto que era, creo, trascendente. Cuando un sujeto priva de la vida a otro, no está contrariando la norma, se está adecuando a la norma, se adecua su conducta a la norma. Lo que contradice, y tiene razón don Ricardo Franco Guzmán, es que lo que se contradice es la norma. Y entonces nosotros tenemos el tipo penal de homicidio que dice al que priva de la vida a otro. Ese es el tipo penal. Pero dentro, o es tipo penal o ley, y dentro de ese elemento tenemos una norma que es el contenido del tipo penal. Y hay normas de mandato y normas de prohibición. En última instancia, lo que nos están haciendo es prohibir matar a otra persona. Por eso, creo que tiene razón cuando se dice que quien priva de la vida a otro efectivamente se adecua al tipo, pero contradice la norma penal. Por lo tanto, la antijuricidad se va a referir a la contradicción
de la norma que contiene el tipo penal. Visto esto, entonces, ¿cuál es el fundamento de las causas de licitud que son las que excluyen a la antijuricidad? Pues el interés preponderante. ¿Esto qué significa? El interés preponderante quiere decir que hay bienes jurídicos en juego. El Estado efectivamente tiene la obligación de defender y proteger todos nuestros bienes jurídicos tutelados. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que ante la ineficacia, la corrupción o cualquier otro medio que ustedes quieran ver o analizar, el Estado no nos puede defender. Y entonces de ahí nacen películas famosas, nacen ejemplos que da la dogmática española, alemana, mexicana, en donde vamos a analizar ya problemas de fondo. La antijuricidad, entonces, en el primer punto, sin entrar más a fondo en ello por lo restringido del tiempo, yo diría que la antijuricidad es la contradicción al ordenamiento jurídico, es la contradicción que hay respecto de la norma, pero que se adecua al tipo penal. Entonces, esta es la parte. ¿Y cómo se excluye? Luis Jiménez de Azúa, ahora me viene a la memoria, en una de sus magnas obras dijo, si hay una causa de atipicidad, no hay delito. Fíjense bien, una causa de atipicidad, no hay delito. Cuando hay una causa de justificación, es una norma permisiva que excluye al delito. Pero cuando hay una excusa absolutoria, entonces dice que no hay pena. Y entonces es la forma en que este gran jurista trataba de explicar. Llegamos al punto de cómo nacen las causas de justificación. Yo le llamo causas de licitud y no causas de justificación. Y esto lo aprendí de mis grandes maestros. ¿Por qué causa de licitud y no? Porque quien actúa amparado por una legítima defensa, por un cumplimiento de un deber, por una obediencia jerárquica, quien está actuando dentro de la permisividad de la norma. Es decir, son normas que nos permiten un actuar. No me están justificando mi actuar, sino estoy actuando lícitamente amparado por esa norma que nos permite hacerlo. Y entonces ya entramos al plato fuerte de esto, porque es muy amplia la antijuricidad, pero quiero centrarme en ejemplos de legítima defensa y de estado de necesidad y de algunos otros ejemplos que se puedan dar y que nos dé tiempo ver. Entonces llegamos al punto, ¿cómo se excluye la antijuricidad? Bueno, se va a excluir cuando se haga una inferencia, es decir, si no se da ninguna causa de licitud, es antijurídica la conducta. Y entonces, el primer punto es, ¿qué es lo que justifica estas causas de licitud? El interés preponderante. El Estado tiene que conservar alguno de los bienes jurídicos que están en juego y se tiene que sacrificar uno de ellos, derivado, o se puede más bien sacrificar uno de ellos, amparado por las normas, es decir, las normas de permisividad. Y hoy en la mañana estaba yo leyendo y repasando diversas posturas de lo que es las causas de licitud, pero sobre todo me llamó la atención qué se ha escrito últimamente. Nuevo León, el año pasado, sugirió la ampliación de la fórmula de la presunción de legítima defensa. Y entonces se recordarán que en la presunción de legítima defensa es cuando alguien se introduce furtivamente, etcétera, por escalamiento a un domicilio, la gente puede privar de la vida a esa persona y no se le va a aplicar sanción porque está invadiendo su privacidad el lugar donde ellos viven. Entonces hay una presunción de que había una afectación. Y entonces, pero ellos en el Nuevo León, fue la reforma que me llamó más la atención, amplificaron esa fórmula y la llevaron a hablar de que fuera también en el trabajo o en algún otro comercio. Yo creo que es irrelevante esa reforma y doy mi razonamiento. ¿Por qué no tenemos que hacerlo? Porque si lo que quiere el legislador es proteger el lugar donde uno vive, donde está uno con su familia, el lugar donde uno puede estar tranquilo supuestamente, y se meten unos sujetos, se brincan, y en ese brinco, y verlos en la noche, en la penumbra, que van, el sujeto dispara y los mata. Ahí habría una presunción de legítima defensa. Pueden darse hipótesis, ¿no? En el sentido de decir que era un familiar, que era el amante que estaba viendo a la señora, y pueden darse muchas hipótesis. Pero aquí lo importante es que el Estado debe de actuar y partir de que hay presunción, salvo prueba en contrario. Y entonces ya entramos a la problemática. Fíjense bien.
Voy a ir primero a la legítima defensa que excluye a la parte de la antijuricidad. En la legítima defensa debe haber una agresión y esa agresión debe ser dolosa. Es una agresión que debe ser dolosa. Y entonces se preguntarán, ¿puede alguien agredir culposamente? Sí, yo pienso que sí. ¿Qué pasa si yo estoy tomando una copa en un tercer piso y hay algunas macetas? Y abajo hay unas gentes que están tomando la copa en un bar en la parte de abajo de ese lugar. Si yo incumplo un deber objetivo de cuidado y me recargo sin tomar la precaución y empujo una maceta que le cae en el hombro a una persona abajo, ¿hay una agresión? Sí hay una agresión, pero no fue dolosa, fue netamente culposa. Aquí el Estado nos pide que sea una agresión dolosa y que el sujeto que fue agredido repele esa agresión. En primer punto tenemos que centrarnos entonces que debe ser una agresión antijurídica y debe de repeler esa agresión dentro del ámbito de la permisividad. Es decir, tenemos nosotros que valorar que cuando se agrede primer ataque debe ser un ámbito objetivo netamente, porque tampoco puede haber la cuestión de la legítima defensa putativa, es decir, que sea imaginaria. Yo creo que me agrediste cuando no me agrediste. Y me viene a la memoria, y déjenme poner este ejemplo, el caso de un señor que vive con su esposa, pero que no pueden tener hijos, y entonces lo que hace es que todos los domingos invita a 4 de sus amigos a ver el fútbol. Él bebe mucho, es un hombre alcohólico, y en ese momento en que están los partidos, en los 3 partidos anteriores se había quedado totalmente borracho y dormido. En este cuarto partido, igual empieza a beber con sus amigos y se queda plenamente dormido. Cuando él despierta de su borrachera, la escena que encuentra dentro de su domicilio es la puerta abierta de su recámara, uno de sus mejores amigos desnudo en la puerta y 3 sujetos teniendo sexo con su esposa. La reacción de él, la están violando. Entonces él corre, toma un arma de fuego y al primero que está en la puerta lo mata. Mata a un segundo, hiere a un tercero y el otro, como en los chistes, sale por la ventana. Ahí tienen ya un claro caso de una situación de que él cree que está siendo agredida. Cuando va a declarar la esposa ante la autoridad, refiere, tengo un esposo alcohólico y en los últimos 3 reuniones, en la borrachera con sus amigos, decidimos tener sexo tumultuario, es decir, que tuviera sexo con sus 4 amigos y mientras él estaba dormido. En esta tercera ocasión, exactamente era la misma situación. Este hombre que estaba dormido cree que están violando a su esposa y en defensa de su bien mata a 2, lesiona a un tercero gravemente y el otro sale huyendo. La pregunta es para todos y empezamos a plantear ya hipótesis. En este caso que estoy yo planteando, ¿habrá legítima defensa o estamos en presencia, fíjense bien, de un error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación que este ejemplo nos llevaría a la imputación personal en la exclusión del conocimiento de la antijuricidad como error de prohibición de segundo grado, en donde nosotros estamos en la falsa apreciación de una realidad. Entonces, el primer punto que quiero centrar es que la agresión debe ser objetiva, no imaginaria. El segundo punto importante es que debe de haber una reacción a esa agresión, repeler la agresión y tiene que ser bajo 3 aspectos que son fundamentales. Que sea actual, que sea real y que sea inminente. Estaba yo viendo hoy jurisprudencia de Perú en la mañana y hubo un caso sonado en donde un sujeto llega y amaga por la ventanilla, es un video, llega y amaga por la ventanilla al sujeto para despojarlo de sus pertenencias. El que está dentro del vehículo no espera a que le dispare, sino en cuanto es amagado, ¡pum!, le dispara. Y entonces este asunto se tuvo que ir hasta el Tribunal Supremo para dirimir por qué ellos no contemplan más que sea actual y real, pero no la inminencia. México avanzó y dio un paso gigante con esto de la inminencia. Yo ya tuve en algún momento la defensa de algún asunto en donde el sujeto roba el vehículo. Cuando roba el vehículo, el dueño con otro vehículo empieza a rastrear dónde está su vehículo, lo encuentra, se ponen
paralelos y le dice, deja mi vehículo, vete. Y el otro sujeto amaga con una pistola por la ventana y este hombre le da 1, 2, 3 disparos a través de la puerta y lo hiere mortalmente. Cuando le quisieron meter exceso de legítima defensa, en primer término le metieron homicidio calificado. Después querían meterle exceso de legítima defensa y al final se obtuvo la legítima defensa. Y entonces estos planteamientos que estoy haciendo tienen que ver con los elementos integrantes del tipo. La inminencia quiere decir que se va a dar, que sea actual, que esté sucediendo en el momento. Y después dice que sea real, es decir, que no sea imaginaria. Pero en la cuestión quiero detenerme en una anécdota que me tocó cuando fui proyectista del Sala Penal y que ayudaba yo al magistrado, en paz descanse, uno de los mejores magistrados para mí, uno de los gentes que me formó, don Raúl Navarro García. Don Raúl Navarro García, que ha sido maestro de maestros, de Raúl Ayala Casillas, magistrado, de tantos gentes que hoy son figuras del derecho. Pero don Raúl Navarro García me dice, oye, tengo este asunto, y la anécdota de ese asunto es el siguiente, que llega, el hecho fue esto, el asunto del proyecto que tenía la sala era el siguiente. En una tienda, un hombre español está atendiendo la tienda y sus hijos están en la trastienda. Llegan 3 ladrones, lo amagan, él trata de sacar su arma y lo matan al papá. Roban, corren los 3 sujetos y el hijo cuando entra toma el arma del papá y sabe que necesariamente por donde están huyendo va a ser por la parte de atrás de la tienda. Este se sube a una escalera y espera a que vengan los 3 sujetos. Cuando vienen los 3 sujetos se le grita, deténganse. Ellos amagan y ahí mata a los 3. Lo interesante es que le metieron 3 diversos de homicidio calificado al hijo. Dijeron que no había actualidad y que por lo tanto era homicidio calificado. Viene la esposa de la mamá de estos jóvenes y la esposa del occiso a hablar con el magistrado don Raúl Navarro García. Y la anécdota de esto es que la señora empieza a explicar todo el asunto a su leal saber y entender, y la anécdota es que le dice, es que mi hijo actuó en legítima venganza. Lógicamente le dice el magistrado, déjelo así, ya no ayude a su hijo, yo analizo el asunto. Y me toca hacer ese proyecto. Me dice, hazte un proyecto y me dices tu opinión. Entonces, en primer término, yo analicé la cuestión de la actualidad. Y efectivamente, no se da la actualidad por respecto al homicidio del papá. Pero, iban con las pistolas en la mano, corriendo por la calle de atrás. Cuando él les dice, deténganse, ellos amagan a la persona. Para mí, ahí se da un segundo plano o un segundo momento donde se puede actualizar la legítima defensa. Y al momento en que esto ocurre, yo pienso que estamos ante una situación de que se debe de quedar en libertad la persona porque privó de la vida a 3 sujetos que portaban 3 armas e inclusive llevaban ventaja por ser 3 armas contra la de él y él logró matar a los 3 sujetos y en este caso no fue por defensa del bien del padre, sino de su propia vida. Entonces ya ahí tenemos qué es la actualidad, es decir, que se dé en el mismo momento. 2, que sea real, que no sea imaginaria, y tercera, que hubiera inminencia. Y aquí vienen ya varios supuestos que quiero plantearles y que para mí me interesa mucho. Tuve un asunto que esto puede servirles a los que litigan. En este asunto, el famoso chino del World Trade Center, soy llamado a la defensa por parte de su esposa, omito nombres desde luego por la confidencialidad, pero fue un asunto muy sonado y que salió en televisión, en donde nos tenían los reflectores aquí en las audiencias, y fue un escándalo por lo que se trató. Un hombre de aproximadamente 1,90 m, que es empleado del chinito, ellos tienen una empresa de marketing cuando el World Trade Center era un elefante blanco, es decir, en el piso 23, ahí tenían su oficina el chinito, y la demás gente, o sea, no había, las oficinas eran vacías, solamente en ese piso había un solo vecino, que era el que tiene una importancia en este asunto. ¿Qué hace el empleado? Trae primero una sobaquera en donde trae 2 armas, una 45 y una 38. Trae un saco arriba y llega con una pistola y amaga a su jefe, al chinito,
al hombre oriental y le dice, fírmame un cheque por $60,000. Él ignorante tal vez, que no le van a pagar un cheque por $60,000 en un banco nacional, después reflexiona y le dice, no, 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 y en un cuaderno, como el hombre de China no sabía el español, entonces le escribe en la hoja cómo debe llenarse el cheque. 60,000 pesos, la cantidad, etcétera, a nombre de quién. En ese cuaderno quedan un dato muy importante, que es que de su puño y letra, este sujeto que está amagando, está extorsionando a esta persona, en ese momento deja un primer documento que es importante. Pero ¿qué sucede? En el momento en que están llenando los papeles, el vecino llega a la puerta de cristal y quiere hablar con el oriental. Resulta que este hombre se guarda la pistola, el que está amagando, en este caso el extorsionador, se guarda el arma en la cintura y el chinito se queda a escasos 4 o 5 metros de distancia en donde está su escritorio. Cuando al vecino lo empuja con la mano prácticamente este hombre y le dice, salte, 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 el oriental se encarrera cuando saca la pistola, que ya se fue el testigo, entonces saca el arma y en ese momento lo choca a un hombre de 1,90, un chinito que mide 1,65, delgadito, lo choca, cae el arma y para suerte de él se sale el cargador. Pero entonces el oriental corre a su escritorio y saca una calibre 22 semiautomática, una pistola pequeña semiautomática. El otro sujeto saca la otra arma que traía, que es la 38, y entonces quedan en un nivel de posición víctima-victimario de igualdad. Pero el oriental oprime el gatillo y le da 3 balazos en el brazo y 4 en el abdomen. Le da 7 tiros a la persona. Es la manera en que pudo repeler. Él se asusta, sale con la pistola, se va, se entrega a las autoridades, hacen todo esto. Y aquí me llama la atención porque el Ministerio Público en ese momento le imputa el delito de tentativa de homicidio en exceso de legítima defensa. Cuando yo veo ese ejercicio de la acción penal, primero, pues, por la experiencia de proyectar, estar en el Ministerio Público, estar en sala, estar en juzgado, dije, es un asunto que voy a ganar. Porque es contradictorio. No puede haber tentativa de homicidio y exceso de legítima defensa. O hay uno o hay otro. Cuando fuimos a la audiencia en la declaración preparatoria de ese entonces, en ese procedimiento, efectivamente el juez quita la tentativa de homicidio y me deja el exceso en legítima defensa y obtengo su libertad. Pero entonces viene la parte que es medular y es la que quiero transmitirles. Hay exceso de legítima defensa por haberme dado 7 disparos. Esto es fundamental. Voy con mi asesor en ese entonces, don Raúl Navarro García, y le digo, oiga, don Raúl, 7 disparos, me están metiendo exceso de legítima defensa. Dice, mira, hay una jurisprudencia de tal época, búscala, y en ese entonces no teníamos la herramienta que tienen hoy ustedes, que toman el celular, aprietan y pum, le sale todo. No, teníamos que ir a buscar en cada una de las épocas en libros y me puse 2 días a buscar. Al fin encontré una jurisprudencia que en ese caso es importantísima. No importa el número de disparos, lo que es relevante es cuál disparo fue el que sirvió para repeler la agresión. Yo creo que este es oro molido para los que litigamos, para los que estamos en el medio, para los que estamos vivimos la vida práctica del derecho penal. Presenté un peritaje y demostré que el 7º disparo fue el relevante porque además la persona no murió. Fue en el último momento en que el sujeto dejó de ser un peligro para la víctima. Y entonces, ante este peritaje, se pudo demostrar que el 7º tiro fue el relevante para repeler la agresión y con esto se actualizó la legítima defensa, quedando en libertad y que posteriormente yo pude ejercitar acción penal contra este sujeto, llevándolo al reclusorio por el delito de extorsión, tentativa de extorsión agravada. Y entonces con esto pudimos terminar. Esto es un ejemplo claro que nos puede servir para cuando se da la legítima defensa, cuando hay exceso de legítima defensa. Quiero hacer una distinción entre legítima defensa y riña.
En la legítima defensa hay una acción antijurídica y se repele jurídicamente. En la riña, animus riñendo, y ahí tendríamos nosotros que hay dos acciones que son antijurídicas. Por eso la pena es atenuada en la riña, porque ambos tienen el animus de reñir. En cambio, en la legítima defensa, te excluye totalmente de responsabilidad porque tú tuviste un ataque antijurídico y tú repeles esa agresión dentro del ámbito de la juricidad. Y ahora entramos a la papa caliente que les puse yo ahí y que he visto varios videos y que desde luego hay libros escritos. Tenemos una magnífica obra de nuestro querido amigo Miguel Ontiveros, egresado de la Universidad de Salamanca, España, quien se doctoró allá, que me tocó estar varias veces en 97 y 98 y yendo a cenar con él en su habitación con varios amigos mexicanos para hacer una noche mexicana, en donde él escribe precisamente sobre la legítima defensa y plantea un trabajo interesantísimo y que hoy lo voy a soltar aquí ante ustedes, pues para crear esa discusión de si realmente cuál es la postura que se debe. El primer planteamiento es, se está permitido poner para defender tu hogar ciertas, ¿cómo se llama? La cerca electrificada. ¿Qué voltaje debe de tener esa cerca? Si pones un voltaje muy alto o pones un voltaje que simplemente sirve para dar toques y repele, o cuál es la cuestión correcta que se debe de manejar o analizar dentro de esta estructura. Creo que es muy interesante este planteamiento. Pero aquí vamos a plantear ejemplos. El primero, 1. ¿Qué pasa si un niño se le va la pelota a ese domicilio? El voltaje es muy alto y el niño, por ir a traer a su pelota, sin pedir permiso, se brinca la barda, como lo hemos hecho muchas veces nosotros en la infancia. Vamos el balón, corríamos y regresábamos. Primera hipótesis, que el niño al momento de subir quede electrocutado y muera. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, un sujeto que va en la calle observa a través de la reja que hay unos objetos que puede robar, como es una laptop o cualquier otro de estos objetos. Él no sabe leer ni escribir, entonces no ve que dice peligro, o sea, no, más bien no puede dictar que dice peligro, y entonces el sujeto lo que hace es brincarse la barda, se electrocuta y muere. Entonces ya tenemos dos planteamientos, y ahí les pregunto a ustedes, y quiero que compartan con nosotros un punto. ¿Está permitido tener bardas electrificadas? Desde luego que no. O sea, la ley en la Ciudad de México, en la cuestión administrativa, no está permitido y está prohibido tener las bardas electrificadas. El segundo caso que planteo, ya que aquí hay mucha gente que está planteando hipótesis, y ahorita los voy a tomar, es el que tenía 2 leones en su jardín y los sujetos que se meten a robar son masacrados por estos animales. Se da la legítima defensa. Entonces tenemos, 1, legítima defensa que se da cuando se dan todos los eventos que sea real, actual o inminente, en defensa de bienes propios o ajenos, y después tenemos la presunción de legítima defensa, que es el párrafo segundo. En esa presunción de legítima defensa encuadra la protección de tu hogar, y en la protección de tu hogar, la barda electrificada, si puedes poner leones o perros entrenados para masacrar a la persona. Hubo un caso que me viene a la memoria, antes de entrar a estas dos hipótesis, que es el caso que sucedió yo estaba en el Ministerio Público, estamos hablando 83, 84, y su procurador, nuestro querido amigo René Pazorta, salió a los medios porque había un problema que fue en el fraccionamiento de Prados de Churubusco. Se meten 2 sujetos en la noche y los papás que están viendo la televisión son atados. La otra hermana que estaba en una habitación es atada y la segunda hija escucha ruidos, se percata de que están robando, va, toma el arma del papá y se parapeta en su recámara. Cuando entran los 2 sujetos, se distraen y ella los mata a los 2. El escándalo en ese momento histórico, y lo pueden ver, yo creo que debe estar por ahí en los anales de YouTube, es que tuvieron que ejercitar acción penal contra la hija por la legítima defensa, porque se planteaba antes
que si se consignaban delitos o que se consignaban hechos, que si el Ministerio Público tenía la facultad de determinar si se actualizaba o no la legítima defensa ahí, y que no le correspondía a él, sino le correspondía, en ese caso, le corresponde al juez. Pero imagínense, tendría que irse a una sentencia para dictarse, para decir que queda absuelta, y mientras la persona. A partir de ese momento se crearon fórmulas y acuerdos dentro de la misma institución para determinar, la institución me refiero al Ministerio Público o lo que era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en ese entonces, para determinar que el Ministerio Público tenía facultades, salvo prueba en contrario, para determinar la libertad. Fue un escándalo toda la conmoción social de cómo es posible de que el Estado, ante su ineptitud de prever los delitos, esta mujer, por defender a su papá, a su mamá, a su hermana, y mata a 2 sujetos, se vaya a reclusorio, esté 72 horas detenida, y en las 72 horas el juez determinó que había actuado en legítima defensa. Hoy en día no. Hoy, con los elementos probatorios que se tengan en una carpeta de investigación, con todo el material de los datos de prueba que tengan, toda la teoría del caso y toda la cadena de custodia, es suficiente para que puedan determinar la libertad de la persona en la misma fiscalía. Ahí tenemos. A ver, déjenme leerle aquí. En tema de los peligros para efectos de legítima defensa, doctor, ¿podría ser el tema del peligro continuado en caso típico de la tienda o con las llamadas acciones o agresores reviviscente y los llamados conocimientos especiales en temas de violencia de género? Fíjate que estás dando planteamientos que hoy son muy importantes. En el primer supuesto que manejas, continuado, se sucedió, y ha sido mucho, de que llega un policía cuando están asaltando a una persona. Se arman los disparos y el policía le dispara también y no le da al ladrón. El ladrón corre, empieza una persecución, y va el policía corriendo, y ¿qué hizo el policía? Para controlarlo, disparó. Voy a plantearlo en 2 hipótesis para complicarte más tu ejemplo. Uno, dispara al aire para que se detenga la persona, pero la bala va hacia arriba y cuando baja le da al ladrón y lo mata. Esa es la primera hipótesis, que es real. La segunda es que el policía, al momento en que va corriendo, detente, no se detiene y le da por la espalda y lo mata. ¿Sabes qué sucedió? En los 2 casos, en uno lo metieron por homicidio culposo y en el segundo lo metieron por homicidio doloso. Entonces, por eso justificas hoy o tratas de explicarte por qué los policías, a pesar de que traigan un arma de fuego, tienen al ladrón y no le disparan, porque no saben y no conocen las dimensiones de su actuar de permisividad dentro de las normas. Aquí quiero hacer una comparación con Estados Unidos. Hemos visto videos en donde un sujeto empieza a correr y la patrulla se encarrera, la policía se encarrera, lo prende por atrás, lo atropella y lo bota unos metros y lo mata. El segundo caso del sujeto que le dicen, bájese del carro, no se baja. Abre la puerta y cuando mete la mano, ligeramente mete la mano a la altura de la cintura, lo masacran y lo matan. Claro, la fórmula que se maneja en Estados Unidos es muy amplificada. Es decir, con el mismo mínimo riesgo que corra la autoridad, se justifica la legítima defensa. Y entonces hemos visto personas que, por ejemplo, han sacado un hot dog cuando realmente, o el que quiere sacar el hot dog y que realmente no trae arma y lo mata. Y ahí estamos viendo aquí. Está participando mucho la gente. Víctor Ortiz Urbina, querido amigo. Doctor, el caso que acabas de sentar en Paseos de Tasqueña, donde lo vieron y no lo querían dejar porque uno de los asaltantes era hermano de un diputado, yo lo conocía, eran amigos míos. Bueno, es un caso que fue totalmente, y fíjate qué bueno que lo dices, porque fue exactamente ahí donde lo mencionas. Yo estaba en la propiedad, fue 83, 84, no recuerdo, sí, estaba yo trabajando de volante todavía. En tema de la cerca eléctrica o el tema de los leones, creo que sería muy efectiva llevarla por causas de justificación, como la llamada legítima defensa preventiva, más bien creo, salvo error de apreciación, sería por la vía de imputación objetiva, estudiando el riesgo permitido. También, claro, das un punto
central, nada más que hay que valorarlo. Como mi postura de la imputación objetiva está dentro de la tipicidad, entonces no lo tendríamos que analizar en las hipótesis de legítima defensa, sino en la permisividad del riesgo dentro de la imputación objetiva, que es un tema que tendríamos que discutir en dónde lo vas a excluir. Se me hace muy interesante, desde luego, el planteamiento, porque cuando nosotros decimos que hay riesgos permitidos y riesgos no permitidos, pero yo creo que sería aquí cuando se habla de la cuestión de las normas. Entonces, si te permiten tener cercas electrificadas, pero no te manejan qué voltaje, entonces si tú pones un voltaje muy alto que el primero que toques electrocuta, o pones aquel que es simplemente preventivo para repeler, para que la gente pues salga expulsada por unos toques eléctricos, aclaro, entonces estaríamos en una situación que tendríamos que analizar, y yo me iría más sobre la situación de excluirlo a nivel de legítima, de una causa de licitud, y no dentro de la norma de la permisividad de los riesgos. Porque si te metes a ese planteamiento, entonces tendríamos nosotros que darle una naturaleza normativa, que sería novedoso, porque de hecho ya se está implementando una cuestión normativa dentro de la misma antijuricidad, porque acuérdate que hay antijuricidad formal y material, y tienes la cuestión de la situación de esto. Quiero ya saltarme de aquí a un punto para la cuestión que creo que debemos de sentarnos. ¿La antijuricidad es netamente objetiva, o las causas de defensa son objetivas, o también tiene un elemento subjetivo? Yo creo que aquí es importante ver el caso del hijastro y el caso del soldado. El caso del hijastro es que el padrastro golpeaba a su madre y lo golpeaba a él. Era un hombre drogadicto, era un hombre alcohólico, y le daba severas golpizas. Y creo esto va a marcar una parte importantísima. ¿Qué sucede en el caso en que el hijastro decide matar al padrastro? En la penumbra de la noche de la recámara, él va con el arma de fuego, este joven de apenas 18 años, entra, abre la puerta porque va con la voluntad de matar al padrastro que no soporta, y lo ve parado junto a donde está su mamá, y trae algo en la mano, pero no se logra observar qué trae. Y él, como ya trae la decisión, el coraje, el rencor, le dispara y lo mata. Cuando prende la luz se percata que dentro de su drogadicción, de su alcoholismo de esta persona, le iba a clavar un cuchillo en la yugular a su madre. Aquí viene un punto que es, desde el ámbito objetivo, estamos en presencia de un delito de homicidio. Y desde el ámbito, si nos vamos en ámbito subjetivo, es decir, que tenga conocimiento de que está actuando amparado por una causa de licitud, entonces yo me iría a decir y afirmar que las causas de licitud, igual que la antijuricidad, requieren de un ámbito objetivo y de un ámbito subjetivo. Si no tenemos ese parámetro, es decir, yo tengo que saber que actúo repeliendo la agresión, pero también debo de saber que estoy amparado por una causa de licitud. Esto excluye la problemática de legítima defensa de imputable contra inimputable, porque el inimputable no podría tener el conocimiento del anti de que está actuando jurídicamente dentro de una norma de permisividad. Y entonces excluiría legítima defensa de imputable contra inimputable, y sí podría haber entonces legítima defensa de inimputable contra imputable. Es decir, porque se tiene que tener el conocimiento de esa antijuricidad. Planteados ya esto, se está calentando ahorita los temas, y eso es lo que pretendo o lo que busco, que dejar muchísimas dudas, como lo vi en la sesión pasada, que me escribieron muchísimo. A ver, déjenme ver. Saúl Cortés, en caso que planteas es interesante revisar las defensas predispuestas que se manejan en materia civil. Saludos. Sí, o sea, en materia civil hay muchos planteamientos de esto, pero nosotros nos tenemos que ceñir al ámbito del derecho penal y no podemos traer esto. Humberto, doctor, ¿no crees más oportuno hablar del concepto de peligro solo en el estado de necesidad? En la legítima defensa solo podríamos hablar de riesgo, más no de peligro. Me gusta saber tu opinión. Abrazo fuerte. Fíjate que ese es un tema que debemos de analizar fuertemente.
¿qué diferencia hay entre peligro y riesgo? Entonces, hablas de delitos de peligro, hablas de riesgo. Entonces, normativamente, todos estamos utilizando el concepto de riesgo. Cuando yo pongo el peligro, es respecto de que el sujeto, al momento en que te agrede, ojo con esto, en el momento en que hay una agresión real, actual o inminente en bienes jurídicos propios o ajenos, ponga en peligro el bien jurídico tutelado. No me refiero al peligro visto desde la perspectiva normativa, sino desde la perspectiva del hecho en concreto. Yo creo que eso haría la diferencia. Ahora, sí, en puridad jurídica coincido contigo. Yo creo que debemos hablar de riesgo y no debemos de hablar de peligro. Nada más que el concepto de peligro que yo estoy utilizando es el peligro hacia el bien jurídico tutelado cuando se agrede a una persona. La gente que va caminando en la calle, o bueno, más rápido, el video que hemos visto, donde un sujeto corre y está el chofer en el carro y le pone la pistola. Para mí, le está poniendo en peligro el bien jurídico tutelado ahí, independientemente de que incremente el riesgo normativamente sobre ese bien jurídico tutelado, hay un peligro sobre ese bien jurídico tutelado y por tanto, cuando en este caso el chofer, el guarura, pum, toma el arma, actúa muy rápido y lo mata. Y sale y todavía le dispara y lo mata. Es un video que circula en todas las redes sociales. Aquí el punto semántico sería, desde tu perspectiva, es hablar más del riesgo y que incrementó sobre el bien jurídico tutelado que la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Yo coincido contigo en este sentido, hablemos de riesgo más normativamente, más hacia el funcionalismo, y yo creo que eso le daría una connotación de distinción entre peligro y riesgo, que, ojo, hay tipos penales que siguen utilizando la palabra peligro. Hay bienes que en la cuestión del criterio sobre la clasificación de los tipos penales que hablan de delitos de peligro abstracto y de peligro. Entonces, no confundir o el delito de peligro de contagio, que por cierto, ahí ahora se han soltado a hablar muchísimo sobre los delitos de peligro de contagio con lo del coronavirus, pero yo lo voy a equiparar a lo que fue, déjenme salir un poquito del tema, nada más para contestar esto porque me vino lo que han comentado muchos en las redes sociales y que los he visto ahí en pequeños fragmentos. Hay que hacer una distinción importante. El delito de peligro de contagio no puede abarcar al coronavirus ni tampoco puede abarcar a la parte del SIDA, por una razón, porque simplemente habla de que sea con conocimiento a sabiendas. Entonces habla de que sea de naturaleza dolosa, no comprende la parte culposa. Por eso yo preferiría hablar del 292 del Código Federal cuando ponga una enfermedad curable o probablemente incurable. Y entonces abarcaría perfectamente bien esta figura, porque abarcaría la parte dolosa o culposa. Ahí estaba viendo que un funcionario público, cuando le dicen que es positivo, le tose a los médicos. Entonces, pues si le están diciendo que tiene esa enfermedad y le tose, dolosamente está queriendo contagiar a los médicos. Entonces, ahí ya romperíamos. Nada más quería yo hacer esta acotación, que es importante. Hay mucha participación, caramba. Qué lástima que no tengamos un foro donde podamos estar viendo, pero bueno, al menos por esto dice, artículo 110, las cercas no deben de tener menos de 2.10 metros de altura o una combinación de 1,80 m de altura o más de malla a 0.30 metros o más de extensión usando 3 o más hilos de alambre de púas o equivalente al voltaje, no debe ser mayor a 600 volts. Bueno, aquí ya me están contestando exactamente sobre la cuestión si hay una normatividad y efectivamente, nada más no me dice qué ley, el artículo 110, pero no me dice de qué, a qué ley se refiere. A ver si Paul me puedes decir la ley, por favor. Y luego, en el ejemplo que se señala respecto a la alhambra de electricidad, bueno, ha causado furor esto de la alhambra, todo el mundo está sentado en, ¿podría encuadrar el estado de necesidad o miedo irresistible? A ver, ¿cuál es la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad? En que en el estado de necesidad, en la legítima defensa, hay un ataque antijurídico y repele una cuestión jurídica. En el estado de necesidad hay ponderación de bienes. Están en juego dos bienes. Cuando se trata un bien de mayor y uno de menor, estamos en un estado de necesidad justificante. Cuando se trata de bienes de igual jerarquía, es un estado de necesidad disculpante que ya no corresponde a las causas de licitud, sino se traslada
como parte que excluye en la imputación personal la exigibilidad de una conducta y se vuelve una no exigibilidad de otra conducta. Al menos dogmáticamente yo soy partidario de esa postura. Estamos como de tiempo, bueno, 1:46. Tenemos todos unos minutos. Entonces, ya entramos de lleno, vamos sentando las bases. Legítima defensa, en la hipótesis del párrafo primero, ya dijimos cuáles son sus elementos, dimos ejemplos. En la legítima defensa, párrafo segundo, presunción, y ahí ya entra el caso de León, el caso de la cerca electrificada, que aquí nos está dando en instalaciones eléctricas. Ahora, es que lo que quisiera ver, dice mallas eléctricas y instalaciones eléctricas. Ahí da una normatividad permisiva para ciertos reglamentos. Cuando se excede de esto, si muere una persona, ahora, aquí viene y le voy a plantear a quien desafíe. ¿Qué sucede si yo no respeto esa normativa y le pongo más voltaje? Pero efectivamente se van a meter a mi casa y cuando los dos sujetos que van armados, que van a robar y que están escalando furtivamente mi casa, se electrocutan y mueren. ¿Estaré fuera del ámbito de la permisividad? Sí, pero el problema es, ¿estoy actuando con presunción de legítima defensa? Sí. Entonces, ¿cuál es la contestación para poder decir si les es objetivamente imputable o no ese resultado muerte? Al final, ¿protegí mi casa? Sí. Al final, incumplí una cuestión administrativa, pero el derecho penal tiene su propia regulación, que tiene que irse a regular con leyes secundarias, con leyes que sean de reenvío, como puede ser la Ley General de Salud, o al derecho mercantil, al derecho civil, o al derecho administrativo. Entonces, el derecho penal debe de regirse normativamente, precisamente por lo que estamos planteando, de que si hay una normatividad se tiene que respetar. Si se sale de esa normatividad, entonces podríamos estar excediéndonos de la legítima defensa. Y entonces sí tendríamos responsabilidad ante el derecho penal. Esa sería la primera postura. A ver, Gerardo Hostos nos dice, y déjenme ponerme los lentes porque ya la edad y tantos vicios, ¿no es cierto? El problema es que al momento de instalarse la valla eléctrica e incluso al momento de activarse aún no existe una agresión, menos aún un peligro para el bien jurídico. ¿Será posible hablar de legítima defensa o se resolvería por riesgo permitido que excluya la imputación al tipo objetivo? Precisamente yo creo que coincide con lo que plantea Humberto hace rato. A ver, me acaban de aventar un toro importante dogmático que ya se contrapone en sistemas. Es decir, si nos vamos a la cuestión tradicional de un causalismo normativista, no podríamos hablar nosotros de estos riesgos permitidos. Pero voy a centrarme en lo que creo yo que hoy en día acata y que es normativamente. Yo sí sería de la postura, en el sentido de coincidir en el riesgo permitido respecto de la norma y por lo tanto no le sería objetivamente a nivel de tipicidad, pero no a nivel de antijuridicidad. Yo creo que esto es novedoso, esto es un planteamiento que ya Humberto lo detectó, lo acaba de ver, y que eso habla que estamos ya en una línea normativa 100% dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, yo creo que sí estamos dentro de esto. Ahora, ¿qué sucede? Y para aclarar un poco a toda la audiencia, porque también hay gente que no se dedica al derecho. Hay normas que son permisivas y normas no permisivas. Y lo que están hablando es ese riesgo dentro de los casos en concreto y el riesgo permitido y riesgo no permitido, el incremento del riesgo, la cuestión de cómo se anula el riesgo, cuando el riesgo se mantiene, el riesgo se elimina o cuando el riesgo se disminuye, no será objetivamente imputable. Entonces, bajo estas premisas y de estos ámbitos netamente normativos, hoy en día yo creo que estos dos jóvenes juristas, y digo jóvenes porque son más jóvenes que yo, pero que ya con una gran trascendencia dentro del ámbito, hoy en día marcan la pauta de lo que son los nuevos derroteros y que ya están en jurisprudencia. Ya, si tal vez, no sé si recuerdo ya jurisprudencia, pero que ya casos como Miguel Ángel Aguilar, que cuando estaba de magistrado resolvió precisamente en lo que acaban de mencionar ustedes,
incremento del riesgo, desaprobación del bien jurídico tutelado, autopuesta en peligro, ya manejan lo del riesgo permitido, incremento del riesgo y exclusión del riesgo. Entonces, cuando ya tenemos que en el ámbito de la jurisprudencia están estos criterios y que ya los jóvenes hoy manejan esta cuestión de planteamiento técnico, no sé si pude contestarlo, mándenme un mensajito si era en la línea que había o yo estoy confundiendo los conceptos, pero yo creo que lo que están buscando es que se excluya a nivel de tipo objetivo o tipo normativo, tipo objetivo del tipo y no a nivel de antijuricidad. Yo creo que ese el planteamiento central de ellos. ¿Quién más? Saludos. Aquí. Doctor, hablando del estado de necesidad en ponderación de bienes, quiero meter o traer a colación aquel artículo del profesor Roxin, ¿se podría justificar la tortura? Desde luego que no. Desde luego que no, y lo digo tajantemente. Hay un artículo de él y también de la maestra Leguízamo sobre la cuestión de los soldados cuando obedecen órdenes y cuando tienen que arrancar confesiones. La tortura se dio muchísimo y se ha prestado, y que ha habido un caso hace poco que salió con los militares, donde una mujer militar le pone una bolsa en la cara a un sujeto para que diga dónde están las demás personas. Desde luego a él lo consignan, pero cuando salen estos videos se demuestra la tortura. A ver, si una confesión es arrancada mediante la tortura, es evidente que no tiene validez. Si bien es cierto, hoy la confesión no es la reina de las pruebas porque cambió todo el sistema y toda esa jurisprudencia que hablaba de que la detención prolongada, la tortura, etcétera. No, hay una ley ya que sanciona la tortura. Entonces estarían en presencia de un ámbito antijurídico para poder realizar una declaración de la persona y por lo tanto no se podría hablar de un estado de necesidad. ¿Cómo puedo decir yo que estoy actuando en un estado de necesidad para que en estado de necesidad, a ver, vamos a poner todavía más complicado. Secuestraron a una persona, está en peligro su vida. Ya mandaron un dedo diciendo que la están mutilando y que la van a matar. Y entonces la policía toma a al sujeto que quiere cobrar el rescate, lo empieza a torturar para que diga dónde está. ¿Plantearías tú una situación de un estado de necesidad disculpante en el cual están en juego dos bienes jurídicos tutelados, que es la del secuestrador y que es la de la mujer que va a morir? Y entonces tú dirías, como lo estoy torturando para saber dónde está y salvé la vida, hay una no exigibilidad de otra conducta y me iría yo a una cuestión de exclusión de responsabilidad a nivel de imputación personal. Yo creo que como fue ilegal la forma en que lo está haciendo, no podríamos hacerlo, porque en la situación del estado de necesidad justificante hay una ponderación de bienes. Habría una salvedad que abría la puerta a que pudieras tener razón. ¿Qué pasa en los casos, en el caso Maginot, en el caso, pues hay tantos casos en donde queda el yate, choca contra los arrecifes, quedan náufragos varias personas y la famosa tabla, donde uno se va a agarrar de la tabla, el otro quiere agarrarse de la tabla, la suma de peso de los dos sujetos hunde la tabla y entonces uno empieza a golpear al otro hasta que uno mata a la otra persona. Cuando le priva de la vida a esta persona, entonces él va y declara, yo tuve que matarlo para sobrevivir. Y entonces se actualiza la no exigibilidad de otra conducta, pero ¿qué sucede? Estaban en un ámbito en que los dos pudieron haber perdido la vida. En este caso, tú como autoridad puedes torturar, está permitido torturar para salvaguardar otro bien jurídico tutelado. Habría la posibilidad, y abro la posibilidad, en el caso en que se detecta que tienen a la persona secuestrada y la van a matar, fatalmente la van a matar. Y entonces la policía no puede entrar porque no trae la orden de cateo. Y en ese momento dice el director de la policía, rompan los candados, métanse y salvemos la vida de la persona. Y efectivamente rompen, allanan el domicilio sin orden de autoridad que permita, se meten, ¡pum!, y logran salvar la vida. Y entonces ellos dirían, estoy en una no exigibilidad de otra conducta por una cuestión de igualdad de bienes jurídicos tutelados. En este caso, afecté un bien jurídico tutelado, como es la cuestión de no acatar, de no tener una orden de la autoridad para meterme, allané un domicilio indebidamente, efectivamente rompí chapas, daño en propiedad ajena, me metí, pero salvé la vida. Una ponderación de bienes de uno mayor y menor.
Es interesante y yo quisiera dejarlo también para que ustedes lo reflexionaran, pero desde mi punto de vista, en estos casos, existe la situación de la cuestión de que podría excluir en la no exigibilidad de en la ponderación de bienes, sí puede, desde mi perspectiva, cometerse un delito para exclusión. Y lo pongo rápidamente y me viene a la memoria. Hubo una reforma en los delitos de secuestro en que si alguien negociaba, cometía el delito también. En estos casos, si al hijo lo tienen secuestrado y el padre le está prohibiendo la norma de no pagar el rescate, pues el padre va a buscar salvar la vida de su hijo y quebrantar esa norma y meterse a salvar a su hijo. Entonces, en esos casos, yo creo que ahí puede darse la no exigibilidad de otra conducta y excluir de responsabilidad al padre, aunque existe una norma y se podría llevar a lo que estamos equiparando en los planteamientos que llevaríamos nosotros, porque puedes cometer un delito para poder salvaguardar otra vida. Y claro, hay una cuestión antijurídica aquí y por el otro lado tendrías una cuestión netamente jurídica. Por lo tanto, el planteamiento que están haciendo creo que sería relevante llevarlo a que sí podría excluirles de responsabilidad. Déjenme ver. Lo encontré en la norma oficial mexicana número 001C de 2012, instalaciones eléctricas, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Claro, pero ahí está diciendo cómo deben de ser es una norma general que debe de acatarse por todos los que vivimos en esta ciudad y en la de Ciudad de México. Ahora, si nosotros tenemos esa normatividad, la tenemos que acatar, pero si alguien pone ha sido amenazado, lo quieren secuestrar, han atentado contra su vida y él, por una cuestión psicológica, quiere en determinado momento poner mayor voltaje para su protección, está saliendo de la norma, está incrementando el riesgo sobre el bien jurídico tutelado. Si en este caso sale del fin de protección de la norma y podría darse desde mi punto de vista un exceso de legítima defensa y no una presunción de legítima defensa, por no haber salvaguardado, porque en última instancia sí salvaguardó su bien jurídico tutelado. En los casos en que no haya la agresión, que no sea un ladrón, sino que sea un menor, entonces tendría que responder a título de un delito culposo de homicidio o de lesiones o lo que tenga el menor. ¿Por qué? Porque está quebrantando la norma que es esta, que se llevaría a regular una cuestión en toda la sociedad. Bien, vamos a ir cerrando ya. Y el último caso, hay una joven que me llamó la atención porque la joven, lo que yo recuerdo es que es violada por un sujeto. En el momento en que están ahí en la situación de que está siendo violentada físicamente, ella toma un cuchillo y lo empieza y le da varias puñaladas. Es así, ¿no, Pablo? Le da varias puñaladas. Quiero agradecerle a todo el staff que está aquí atrás de la producción, al maestro Carlos Daza Zaragoza, a Pablo que está, a Mari Villegas, todos aquí nos están ayudando y soplando los acordeones por si me fallan. En este caso es así y la llevan a proceso y en el proceso creo que la condenan en primera instancia por homicidio calificado. A ver, ¿qué tenía que haberse dado en estos elementos? Uno, está acreditado que atentaron contra su libertad sexual. Ella, para poder repeler esa acción, si bien es cierto, toma un cuchillo y le incrusta varias puñaladas hasta matar a la persona, no, desde mi punto de vista, no habrá exceso de legítima defensa y sí se actualiza plenamente una legítima defensa, porque dentro de ese medio racional que exige el propio tipo penal o la misma descripción legal, el medio racional, en el momento en que está siendo violentada, ella no va a poder valorar si con una puñalada, dos puñaladas, sino cuál fue la puñalada que fue la que detuvo todo el actuar. Y fue hasta el momento en que clavó la última cuchillada que el sujeto dejó de accionar contra ella. Por lo tanto, fue indebido, desde mi perspectiva, que una mujer, en proporción hombre-mujer, segundo, en que fue atacada hacia un bien jurídico tutelado, que es uno de los delitos que más nos flagelan, como es la violación, entonces, ¿por qué ella cuando repele, que el Estado inepto no pudo evitarlo y que ella repele por su propio medio, alcanzando un cuchillo y matando a la persona, ahora tenga que sufrir, haber estado procesada y que hasta una segunda instancia haya obtenido su libertad? Creo yo, y recuerdo que fue en ese tenor
cómo se manejó. Cerramos la plática de hoy. Miren, yo lo que quiero, y ese es mi objetivo, es dejar muchas cosas así al vuelo. No me quiero ir sin antes hacer una publicidad. El día de mañana quiero invitarlos a las 6 de la tarde, solamente va a ser por Zoom y no sé si también por Facebook. Lo podemos hacer por los dos medios. Me dicen que de los técnicos que va a ser por Zoom y que solamente podemos tener 100, 150 gentes. Para los que quieran participar, mandaremos a buena hora, 5 de la tarde, la contraseña para que nos puedan. Vamos a presentar el libro de nuestro querido amigo de Anda, de este jurista Andrés de Anda, que hizo un libro sobre la teoría del delito, que ya desde luego ya ahí tengo algunas opiniones que discutiremos mañana. Se hará en línea y estará participando mañana de Anda. Mi amiga Erika Bardales, a quien le mando un fuerte abrazo, a Erika Bardales, que va a estar ella platicando, el maestro Carlos Daza Zaragoza y un servidor, estaremos trabajando mañana discutiendo este libro y presentando el libro. Y el día de lunes a las 6 de la tarde, como un ejercicio de ocupación mental ante este momento que vivimos todos, presentaremos el libro del doctor honoris causa múltiple, querido amigo Humberto Ayala, sobre la autoría mediata y la autoría intelectual. A mí me llama la atención, y se lo dije, sobre la autoría intelectual y la autoría mediata, y quiere hablar sobre la aplicación a los aparatos organizados de poder bajo la perspectiva de Roxin, e inclusive Roxin prologa el libro, si no mal recuerdo, e inclusive él lo publicita. Es decir, es un libro que tiene mucha valía, pero que yo quiero anticiparle a Humberto también, que en mi postura ahora que estuve viendo todo esto, ¿qué pasa, Humberto, si dentro de toda la estructura Roxin se basa en los órganos de poder en la teoría del dominio del hecho? Pero ¿qué pasa si hoy en día la teoría del dominio del hecho empieza a derrumbarse? Este es un planteamiento que quiero hacer, a reserva de que no he terminado de leer todo tu libro, lo voy a tener para el lunes, lo vamos a discutir, pero que es interesantísimo, suculento, y que son temas como la teoría del delito de nuestro amigo Andrés de Anda y de Humberto Ayala, jóvenes, digo jóvenes porque yo estoy viejo, pero jóvenes penalistas que dignifican la dogmática penal mexicana y que hoy en día creo que está en un gran apogeo, en grandes juristas, grandes jóvenes que están escribiendo sin miedo y que desde luego, pues lo interesante es que no todos tengamos la razón. Hoy ya estoy viendo aquí muchos se están yendo hacia planteamientos normativos y no en los planteamientos tradicionales, que eso habla muy bien de lo que está haciendo. Jóvenes, pues un abrazo y un saludo. ¿Tu conferencia el viernes? Bueno, el viernes cerramos estas 3 pláticas con un tema, bueno, de ligas mayores, imputación personal. Todo el mundo le llama culpabilidad, yo ya no le llamo culpabilidad, manejo como un tercer nivel normativo de imputación personal, es decir, agarro el injusto penal y el injusto penal más imputación personal, pena o medida de seguridad. Si yo tengo simplemente el injusto penal y no tengo imputación personal, entonces simplemente aplico la medida de seguridad. Ahí está el planteamiento ya. Se lo dejo, y creo que uno de los platos fuertes de la discusión que vamos a tener el próximo día viernes a la 1 de la tarde va a ser sobre el error de provisión de primero y segundo grado, el error de provisión sobre las normas y error de provisión sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación. Creo que son temas, y también la no exigibilidad de otra conducta, que ya hoy se tocó y se dio la importancia y trascendencia. Cuídense mucho, lávense muy bien las manos, bueno, lávense todos bien, y les mando un fuerte abrazo y de mi cariño de siempre, jóvenes. La página del Instituto Iberoamericano. No se olviden, y también vamos a empezar a trabajar ya en la página del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, perdón, es que se fue todo esto. Estamos trabajando ya en el Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, que es la reminiscencia o su antecedente, que en el 1998 México se trajo la presidencia de los egresados de la Universidad de Salamanca, España. Derivado de esto se creó en Latinoamérica por un servidor trabajado con varios juristas mexicanos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Penal. Entonces, ante esta situación latinoamericana, lo que estamos haciendo es, como tenemos campus en cada uno de los países, lo vamos a hacer crecer y vamos a tener una gran relación o una estrecha relación de academia y ver el nivel que tenemos hoy en día, que en mucho se equipara ya a los grandes niveles que hay en Alemania y que hay en España de grandes juristas mexicanos. Un fuerte abrazo a todos. Ya no falta nada.
En la sección de comercio.